buenos días, hermanos. Qué gusto tenerlos aquí en esta mañana. El hermano Ricardo Villafuerte está enfermito, está delicado de salud, tiene cálculo al riñón. Sé que ayer ya pasó un poco, pero todavía está malito, así que si pueden estar orando por él, sería bueno, ¿no? Es muy serio esto del cálculo. Son unas piedritas muy pequeñas que nos causan tanto dolor. En esta mañana, hermano, yo quiero continuar con este estudio. Más que una prédica, es el estudio acerca del Espíritu Santo, acerca de la deidad del Espíritu Santo. Y sé que el domingo anterior que estuvimos viendo este pasaje estábamos muy animados, ya que podíamos ver algunos versículos, rastrear algunas cosas que por lo menos a veces se nos pasa por alto cuando leemos así rápidamente. En esta mañana vamos a poder ver, visualizar los versículos en la parte de acá arriba y vamos a poder analizar. Como algunos no estuvieron cuando vimos la primera parte de este mensaje, vamos a hacer un repaso rápido y yo sé que algunos de ustedes también ya se saben estos versículos, pero es importante repasar esto del Espíritu Santo, hermano, porque parte de nuestro credo es justamente que nosotros creemos en la Trinidad, creemos en un solo Dios, pero también creemos que hay tres personas que la Biblia habla que son Dios. Un solo Dios en tres personas. Y estamos hablando en esta mañana acerca del Espíritu Santo. Veíamos nosotros en la primera parte de este estudio, que estábamos hablando acerca de la deidad del Espíritu Santo, habían dos preguntas allí. Y la una pregunta ¿es el Espíritu Santo una persona? ¿Es el Espíritu Santo Dios? Y por lo menos creo que vimos ya casi completo acerca de que el Espíritu Santo es una persona. Esto con referencia de que hay algunos grupos religiosos, y uno en especial, de que habla de que el Espíritu Santo es una fuerza emanada por Dios. No es una persona, dicen ellos. No, tampoco que el Espíritu es Dios. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es el dinamismo de parte de Dios, pero no es Dios mismo. Hay otros grupos, hablábamos acerca de otro grupo religioso, en cambio, que sí cree que el Espíritu es Dios, pero ellos sostienen de que no hay tres personas, no es que hay Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, sino que es una sola persona, dicen ellos. Eso también es un error grave, hermanos, porque yo no puedo decir que el Espíritu Santo murió por mí en la cruz. No puedo decir que Jesucristo es el otro consolador. ¿Se dan cuenta? No fue el Hijo, al igual que el Padre, sino que el Padre envió a Jesucristo y Jesucristo envió al otro consolador. Entonces hay que diferenciar las personas, no hay que confundirlas. No, eso es un error. Y por otro lado, tenemos entonces este otro grupo, unos que se los conoce más como Jesús solo. Ellos dicen que no hay una Trinidad, sino que es uno solo. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Así que en esta mañana queremos estudiar un poquito acerca de esta enseñanza verdadera, que es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entremos ahora entonces donde dice allí: ¿tiene el Espíritu Santo igualdad con el Padre y con el Hijo? Tiene el Espíritu Santo, y eso es lo que vimos la semana pasada. La segunda es: ¿posee el Espíritu Santo atributos divinos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Posee el Espíritu Santo atributos divinos? Hay atributos, hermanos, que no pueden ser concedidos al hombre, que solamente los posee Dios y nada más que Dios. Si existiera una persona omnipresente, es decir, que está presente en todo lugar, entonces sería Dios. Si existiera un ser, sea un ser humano o un ser espiritual, que tenga este atributo de estar presente en todo lugar, entonces este sería Dios. Por ejemplo, Satanás es un ser creado. Satanás no puede estar presente en todo lugar, a diferencia de Dios. Él sí puede estar presente en todo lugar. Entonces puede ser
que con nosotros no esté Satanás, el adversario, pero sí esté sus demonios. Eso sí, él tiene muchos demonios y ellos son los que están ejecutando la obra del mal. Entonces, vamos a ver esto de que el Espíritu Santo posee atributos divinos. Y por último también está, ¿recibe alguna vez el Espíritu Santo el título de Dios? Esa es la última cosa que vamos a ver. Pasemos adelante y aquí tenemos la gran comisión. Ya vimos esto. Y este es un versículo que todos nos sabemos. Y aquí habla de la Trinidad. Fíjense ustedes, ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero desafiarlos en esta mañana que cuando ustedes se encuentren otra vez esta fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo, analicen si la forma, la posición siempre es la misma. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto a veces nos lleva a un error a nosotros mismos. Sí, decimos el Padre es el más grande. El Hijo ocupa un segundo lugar y el Espíritu ocupa un tercer lugar. Gravísimo error, hermano. No es así. Las tres personas son iguales, hermano. Pero a veces, por este pasaje, solemos ir a este error de darle una posición. El Padre primero. Vamos a ver otro versículo. Este también ya lo vimos, por eso lo vamos a pasar rápidamente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí Pablo, hablando de los Corintios, cambia la posición. ¿Y a quién nombra primero? Al Señor Jesucristo. Luego habla del Padre, del amor del Padre, de Dios y de la comunión del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Vamos al siguiente versículo. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Miren aquí la posición. La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu y lo manda al final al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que va cambiando el orden? No significa que el Espíritu es más que Cristo. Solamente que cuando el autor, en este caso el apóstol Pedro, está hablando acerca de la salvación, los coloca en esa posición sin darle mayor relevancia al uno o al otro, son igual. Ahora, hermano, aquí está hablando de la salvación. Cuando nosotros decimos que somos salvos, decimos somos salvos gracias al Señor Jesucristo. Pero, hermano, cuando nosotros estudiamos un poquito más acerca de la salvación, nos vamos a dar cuenta que el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron, por así decirlo, confabulados, actuando en beneficio de nosotros, del ser humano, pero en sí mismo, grandiosamente, efectivamente, a favor de aquellos que el Señor eligió, que componen la iglesia de hoy en día. Estoy hablando de la iglesia universal de Cristo, ¿no es cierto? Su iglesia por la cual Él va a venir. Aquí habla de dos palabras, elegidos y presciencia. Yo quiero hacer hincapié en estas palabras. Hay el doctor Riley, que ya murió, entiendo, dice lo siguiente acerca de este versículo. Dice, la idea expresada en este versículo es que Dios, en su sabiduría, nos ha escogido para salvación mediante la obra del Espíritu Santo, aplicándonos el valor de la muerte a fin de que seamos obedientes. Mire, el Señor, nosotros hablamos hacia atrás, ¿no? Decimos en la eternidad. Pero, hermano, cuando hablamos de la eternidad, realmente la eternidad va desde atrás y va hacia adelante. Un día para el Señor es como 1000 años. Para nosotros, 80 años ya es demasiado, ¿no es cierto? Si alguien aquí tiene 60 o 50 años y conoce a un joven de 25 años, ¿qué le dice? Yo he vivido tu vida 2 veces. Con eso quiere decir, mira, yo soy sabio, ¿no? Sé demasiado. Suele pasar eso porque para nosotros la vida, de pronto solamente estamos hablando de este comienzo de vida cuando salimos del vientre de nuestra madre
Y luego empezamos a vivir a lo mejor 50, 60, 70, 80, 90 y alguien especial por ahí que llegue a los 100, ¿no? ¿Quién sabe? Es toda la vida, 100 años. Es toda una vida, 100 años. Pero para el Señor, hermano, un día es como 1000 años. Ahora pregúntese qué será para el Señor 100 años. Entonces, ninguno de nosotros estaba presente ni existía para cuando el Señor, en esa eternidad, por así decirlo, y no solamente ese conocimiento previo, porque algunas veces nosotros entendemos esta palabra presciencia como un conocimiento previo. Aquí habla de dos cosas: elegido según la presciencia. Quiero decirle lo que dice Matthew Henry en su comentario acerca de este versículo. Él comenta lo siguiente: la presciencia de Dios no se limita al preconocimiento intelectual de lo que ha de ocurrir en el futuro, ¿no? Algunos piensan, algunos son de esta posición, muy respetada, dicen, bueno, es que el Señor te eligió, Mario, porque el Señor sabía que en el año tal tú lo ibas a recibir a Jesús como su Salvador, como tu Salvador, en un campamento. Ah, mira, Henry, el Señor ya sabía que tú lo... ¿Te das cuenta? Entonces, lo está convirtiendo al hombre en un co-salvador. Es decir, que el Señor lo eligió porque sabía que Henry lo iba a elegir un día en una campaña. Eso es lo que algunos entienden por un preconocimiento. Pero hermanos, mire, cuando Jesucristo dice que puso su vida, nosotros decimos que fueron los romanos que se la quitaron. Nosotros decimos que fueron los judíos que se la quitaron, los malvados, el soldado, lo ejecutaron en la cruz. Pero cuando nosotros leemos el libro de Hechos, por ejemplo, el Señor ya de antemano tenía preparado todo este plan, hermano. Simplemente el hombre, en su desobediencia, comenzó esta maldad contra el Señor Jesucristo. Pero fue el propio Señor Jesucristo que entregó su vida. Nadie se la quitó, ni los romanos ni los judíos. Él mismo la puso y él mismo la volvió a tomar, porque tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Nosotros, entonces, no debemos entender que las cosas que el hombre iba a hacer, como recibirlo a Él como su Salvador, es la base por la cual el Señor te eligió. No, mi hermano, no. Sino como dice aquí Matthew Henry, la presencia de Dios no se limita a un preconocimiento intelectual de lo que ha de ocurrir en el futuro y que Dios ve ya como presente en su eternidad y que ahora y que abarca y sobrepasa todo tiempo, sino que incluye un movimiento afectivo del sentimiento y una determinación en la voluntad divina. Dios toma esta decisión. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estuvimos hablando, solamente para repasar, que nosotros, cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo, ¿no es cierto?, el que se queda cuando morimos, se queda ahí en la tierra. El alma, el asiento de las emociones y las decisiones, el intelecto, esta parte que va según lo que hayas decidido aquí en la tierra. Y tu espíritu, que es la vida misma. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que Dios le dijo, ciertamente morirás. Pero todos vimos y sabemos que Adán no murió inmediatamente. Pero ¿sabe qué? Desde ese momento, Adán comenzó a sentir una muerte espiritual. Ya tenía vergüenza, ya se escondía de Dios, ya no quería dialogar con Dios en esa libertad que tenía Adán y Eva. Adán comenzó a morir espiritualmente, esa separación debido al pecado. Y cuando la Biblia habla de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es esa parte del ser humano que está muerta espiritual. Porque el hombre es como una casa, por así decirlo, como un ejemplo. Una casa está compuesta pues de las paredes, vendría a ser su cuerpo. Su alma
es esa parte interna de cuando el vecino viene y le toca la puerta y usted asoma la cara por la ventana y le dice, ¿qué tal vecino? ¿Qué desea? Ya el vecino lo conoce, ¿no? La amabilidad. Ah, vecino, le quería dar la bienvenida. Mire, sírvase este chocolate. Antiguamente los vecinos, cuando alguien venía nuevo por primera vez, le daban la bienvenida así de esa manera. Y entonces ahí le traían el chocolate y usted le decía, pase vecino. Y se sentaban ahí en la mesa a comer. Entonces el vecino lo conoce a usted, ya va viendo si es una buena persona, si es una mala persona, lo va juzgando. Ya no solamente ve el físico, sino que ahora está conociendo algo de su interior, su alma, ¿no es cierto? Por eso cuando nos casamos, ese es un ejemplo típico, creíamos que conocíamos a nuestro esposo o a nuestra esposa y nos damos cuenta que no. En menos de un año, wow, las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Las flores ya no existen tanto, esos cariños inmensos se van perdiendo y nos enlazamos a veces en disputas, en diferencias que son propias porque ahora sí vamos conociendo al susodicho caballero del cual nos enamoramos y nos veíamos con las flores y en el cine, qué sé yo. Y creíamos que lo conocíamos, ¿no? Lo conocíamos físicamente por fuera, algunos movimientos telúricos que el chico hacía o que la chica hacía, ¿no es cierto? Para agradarle. Pero ya en el matrimonio lo conocemos, ronca, no sé de qué roncaba este tipo, ¿no es cierto? Y que ronca feo, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Entonces deja la ropa tirada en el suelo, no me ayuda en la cocina, le da lo mismo, la basura no la saca, ¿no es cierto? Y la ropa ni siquiera la recoge, se mojó de nuevo con el aguacero. Entonces, este ha sido, no voy a decir nada, este ha sido Jorgito, tremendo Jorgito, ¿no es cierto? Entonces, eso es realmente Jorge. Jorge no es el que ven aquí con el saco, este es el que pinto nada más, pero el interior es mejor. Ahora, el espíritu es aquella ventana que se comunica con el Señor. Ya vamos a ver algunos versículos más adelante, pero solamente quería asentar eso, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, el que queda en la tierra, ¿no? Yace ahí el que algún día era tal persona, porque ya no está allí. No, yo no puedo decir, mírelo Jorge, dice. Jorge no está allí. Jorge partió, ¿correcto? Y recordamos aquellas buenas cosas que Jorge hizo. Nosotros las malas mejor no las nombremos. Siempre las buenas nomás ahí. Las malas solo sabe la familia nomás. Y algunos por ahí. Pero bueno, ahí está. Pero el Espíritu vuelve a quien lo dio. Ahora nosotros nos comunicamos con el Señor espiritualmente. ¿Se da cuenta? Espiritualmente nos comunicamos con Él. Por eso no importa si estás acostado, si estás de pie, de cabeza, en el agua, en donde sea que estés. A lo mejor estás flotando, pero tu comunicación es espiritual con Dios. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. No, con eso no quiero decir que se vaya a acostar aquí en la iglesia, no. Solamente le estoy haciendo una referencia. Que usted puede ir en el carro manejando y se comunica con Dios, porque Dios es espíritu. ¿Ok? Ahora, cuando la persona natural no se puede comunicar con Dios, es porque esa parte espiritual, el espíritu, está dormido, por así decirlo, ¿no? No tiene esa vida, dice la Biblia que está muerto, y necesita que algo lo anime a esa parte espiritual. El hombre de por sí no tiene la capacidad para conocer a Dios. Algunas veces pensamos, no, yo lo recibí, y es orgulloso, dice, yo acepté a Cristo. No es así. No es así. El Señor te alcanzó con tu gracia. Él movió. Él hizo de alguna manera inteligente dentro de ti. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Porque Él es el que te convenció de pecado. El que comenzó en ti una obra. Una obra que no te das cuenta. Yo puedo decir, yo recibí al Señor Jesucristo en una frente a la televisión. El otro puede decir, yo recibí al Señor Jesucristo en una campaña. Yo recibí, mira, ¿cuándo comenzó el trabajo en ti? Ni tú lo sabes. Es como el nacimiento del niño.
¿Cuándo nació el niño? Bueno, este niño nació el 17 de enero de 1965. Pero realmente, yo ya estuve 9 meses en el vientre de mi madre. La pateaba y la movía. Me movía tanto que me enredé con el cordón umbilical. Así que por eso soy morenito, porque me estaba ahogando, dice mi mamá. Estaba ahogando con el cordón umbilical. Entonces, se dan cuenta, 9 meses de gestación, allí el niño, ¿no? Así que, hermano, ¿cuándo usted nació? Pues mire, cuente para atrás algunos meses. Usted es más viejo de lo que piensa. Lo que quiero decir, hermano, es que no seamos a veces tan cerrados en pensar que nuestro nacimiento en el Señor solo ha dependido de nosotros, porque nosotros hemos decidido, desconociendo a esta obra del Espíritu Santo que el Señor ha hecho, convenciéndonos. Mire cómo dice, elegidos según la presencia de Dios, Dios el Padre, en santificación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Es que tú obedeciste. No, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Qué hermoso saber de que este trino Dios actuó juntamente estas tres personas en nosotros. Vamos al siguiente versículo. Los dones. No vamos a decir más que, hermanos, cada uno de los que son cristianos tienen dones. Esto ya lo vimos la semana pasada. Y hermano, mire aquí, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio. ¿Quién nombra primero? El Espíritu Santo. Mire, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque Él los da. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, Jesucristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora cambió. Ahora nombra primero al Espíritu, luego nombra al Hijo y luego nombra al Padre. ¿Se dan cuenta? Así que, hermano, no se equivoque. El Padre no es más que el Espíritu Santo, ni Jesús es más que el Espíritu Santo. Los tres son iguales. Vamos al siguiente versículo. En la oración. Aquí ya vimos, hermano, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Otra vez, Señor, luego el Espíritu y luego el Padre. Vamos avanzando. Entonces, hermano, llegamos nosotros a entender que cuando nombramos a las personas de la eterna Trinidad, no importa la posición en que estén, los tres son iguales, hermano. Solamente que sí hay cierta tarea que está actuando el uno más que el otro. Por ejemplo, ¿quién es el que reposa y nos consuela y nos ayuda y nos fortalece en el día de hoy? El Espíritu Santo, correcto. Nosotros le oramos al Padre en nombre del Hijo. ¿Se da cuenta? Ok, listo. Vamos avanzando entonces ahora. Posee el Espíritu Santo atributos divinos. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de esas cosas que no pueden existir en otra persona que no sea Dios mismo. Entonces, omnisciencia, Dios lo sabe todo. Omnipotencia, que Dios lo puede todo. Y omnipresencia, todo, presencia, está presente en todo lugar. Vayamos adelante. El Consolador es eterno. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Puede abrir su Biblia si quiere, porque aquí nomás he puesto una parte de este versículo. Hebreos 9:14. Dice, Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hermano, aquí el autor de Hebreos, cualquiera que fuera, está hablando acerca de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, y que Cristo es mejor que aquellos sacrificios que los judíos ofrecían, que no servían exactamente para perdonar nuestros pecados, solo los cubrían. Pero Cristo, cuando se ofreció para morir por nuestros pecados, pónganme atención en esto, Él mismo decidió ofrecerse. Nadie lo obligó. Él se ofreció solo. Él se ofreció por ti, un hombre perfecto como hombre y eterno Dios. No como el animal
que por más que lo buscaban, que no tuviera falla, que no sea tuerto, que tenga todo completo, todavía seguía siendo un animal. Y por lo tanto la sangre que vertía ese animal en el sacrificio era la sangre de un animal, que era obligado. ¿O acaso nosotros creemos que esos animalitos iban solitos y se ofrecían? Yo me voy a ofrecer por este grupo de judíos, por las 12 tribus. No, mi hermano. El animal no se ofrecía solo, lo obligaban. Pero Cristo se ofreció solo. Y a diferencia del animal, Cristo es perfecto porque es Dios. Y su sangre es perfecta y única. No necesitamos más sacrificios. No necesitamos más sangre. Y hermano, tengamos cuidado. Vamos a meter esto aquí, aunque no pertenece, pero tengamos cuidado con este concepto. Hay canciones que nos llevan a esta idea de que hemos sido sumergidos en la sangre de Cristo. Como que la sangre de Cristo está en una piscina, algo así, que ahí nos metemos en la sangre. No. No se trata de ese concepto, hermano, tengamos cuidado, sino rociados. Su sangre es tan valiosa que no necesitamos ser sumergidos en la sangre de Cristo, porque no se trata de una piscina, sino rociados con la sangre de Cristo, porque es única y suficiente para limpiarnos de toda maldad, ¿no? Tengamos cuidado con esto de pensar que la sangre del Señor es algo como una especie de tanque inagotable. No es así ese concepto. Ese concepto más bien es un poco pagano. En otro momento vamos a estudiar esto, pero nomás para decirles esto. Yo sé que hay canciones que por ahí cantamos y nos meten en ese punto, ¿no? Pero nada más quería decirles. Vamos al siguiente. Dice, el Consolador es omnisciente según la profecía acerca del Mesías. Omnisciente. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará a sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mire, hermano, aquí dice, saldrá una vara del tronco, dice ahí un vástago, es una profecía refiriéndose a Cristo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo reposará en Jesús. Y ahí habla de esas cualidades del Espíritu de Jehová. No es una fuerza, sino es una persona que aconseja, que da poder, que da conocimiento y que nos ayuda en el temor a Dios. De allí que nosotros somos llamados siempre a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando no tenemos sabiduría para tomar decisiones, cuando no tenemos temor del Señor, cuando siempre andamos en esas peleas constantes, lo menos que puede verse en usted o en mí es que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. El Espíritu reposa en nosotros, pero no estamos dejando que el Espíritu nos gobierne. Vamos al siguiente versículo. Entonces, aquí vemos que el Espíritu todo lo sabe, el Espíritu Santo. Dice, este es un hermoso versículo, hermano. Dice, porque está en 1 Corintios 2, 10, 13, y ponga atención. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mire, escuche. El Espíritu todo lo investiga, lo penetra, anda, lo sabe. Aún lo profundo de Dios. Mire, hay cosas que ni nuestros hijos ni nuestra esposa lo saben, sino solo usted. Y bien haríamos en conocernos a nosotros mismos. El problema es que a veces ni nos conocemos a nosotros mismos, pero deberíamos hacer ese autoexamen y conocernos quiénes somos realmente. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos, vamos a caer de rodillas y a saber que somos malos. Que somos malos, hermano. Somos malos. Mire, si usted está consciente de lo que estoy hablando, usted sabrá que se levantó de mañana y antes de llegar acá, ya usted pecó no sé cuántas veces en el camino. Si usted está consciente, va a estar de acuerdo conmigo.
somos hombres y mujeres malos, y lo único que nosotros debemos hacer frente a esta verdad tan grande es de ser conscientes de nuestro amor hacia los demás, porque los demás son tan malos como lo somos nosotros. La diferencia entre nosotros malos y los otros malos es que nosotros somos malos perdonados, hijos de Dios. Es la única cosa. No somos más que ellos, hermanos. Entonces ese amor nos va a ayudar a poder compartir con otros. Dice allí, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso cuando le digan que el Espíritu es una fuerza, es como una fuerza. A ver, yo tengo aquí una fuerza en mi brazo, en mi pierna. Tengo que operarme, pero tengo fuerza. Ese fallé al subir. Fuerza. Hay esta fuerza de mi pierna me conoce. No cuadra, ¿no es cierto? No va. Porque el Espíritu es una persona que conoce las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios. Y es el único que nos puede ayudar. Y es el único que nos rescata para que esas oraciones lleguen a Él de la mejor manera, porque no sabemos ni qué pedimos. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, mire, este versículo habla de la inspiración de las Escrituras. Dios reveló a hombres humanos, pecadores como nosotros, la palabra de Dios, y la reveló a través de su Espíritu Santo, que lo llevó luego al hombre a escribir, y hoy tenemos lo que llamamos la palabra de Dios. Aquí, Dios a través del Espíritu Santo fue enseñando en forma espiritual internamente al hombre para que recordara esas palabras y para que las plasmara. Ese es el trabajo del hombre. Ahora, busque allí en su Biblia, 1 Corintios 2:10. Quiero que vaya conmigo allí a ese pasaje. 1 Corintios, vea en su Biblia porque no coloqué eso aquí, pero quiero que vaya conmigo. No quiero pasar por alto este lindo pasaje. La primera carta de los Corintios, capítulo 2. ¿Está conmigo allí? Ya, entonces miren lo que dice aquí. Dice 2:10. Dice, mire, versículo 6 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Yo voy a leer en esta versión, no hay problema, usted sigue en la suya. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló. Aquí cuando dice Dios nos las reveló, son los apóstoles, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hermanos, aquí el apóstol Pablo dice que él recibió la enseñanza por medio del Espíritu Santo. Pregunta, hermano, contéstese a usted mismo. La gente que no conoce al Señor, que no ha recibido a Jesucristo como nosotros, ¿podría por sí mismo entender estas verdades? El hombre natural no percibe, porque para él son locura. No las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente.
Por eso es que alguien dice, mira, mi mujer parecía una loca, iba a la iglesia, yo no la entendía, y hasta vergüenza tenía esta mujer, que quería la iglesia, me daba vergüenza, en el barrio me miraba. Pero al pasar el tiempo, esa locura de esa mujer, entre comillas, pasó a otro, al marido. O sea, ya no era un loco, sino dos. Y a lo mejor 3 o 4, porque los hijos también llegaron a conocer a Jesucristo. Y lo que a ese hombre le parecía locura y tonterías, ahora él las entendía, le gustaba la locura y la percibía y la seguía. Porque el hombre, para él son tonterías porque él no las puede entender. De ahí, hermano, que nosotros perdemos el tiempo a veces tratando de comprender por qué mi esposo no se convierte. ¿Por qué mi hijo no sigue los caminos del Señor? Es probable que nuestros hijos tampoco sean creyentes. Y hemos vivido engañados creyendo que eran creyentes. Nosotros decimos son creyentes porque los hemos dirigido al Señor desde pequeños. A lo mejor lo trajimos aquí al púlpito y lo presentamos a la iglesia. No estoy diciendo que todo hijo que anda descarriado, o sea, si su hijo o su hija anda descarriado, significa que no conoce al Señor. Hay momentos, hermanos, que uno se aleja del Señor. Quien les habla, pues, hubo periodos difíciles, no me pregunten por ello, pero hubo momentos en que yo me perdí de la iglesia y de Dios. Un año entero andando en cosas que no debía haberlo hecho. Entonces, hermano, el Señor luego te trae, ¿no? Te trae, de alguna forma que solo Él sabe. Pero en todo caso, hermano, esto nos ayuda a entender que es el Espíritu Santo que te ha ayudado a poder entender y te puede ayudar más a entender. Nadie te va a estar enseñando necesariamente las cosas de Dios. Tú las puedes entender por ti mismo. Claro, dedícale tiempo al estudio. Claro, ¿no es cierto? Porque no es que, a ver, te voy a revelar. Y una revelación que le dieron ahí a Cristian Guatumillo, o a Cristian Vince, o a Alfredo. No hay. Dios te va a revelar las cosas a través de su palabra. Entonces tú tienes que estudiarla para entenderla. Entre más tiempo le dediques, entre más te esfuerces, mejor para ti y también para quienes te rodean, porque vas a poder ayudar. Vamos al siguiente versículo. Presten atención a este pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la Escritura? Dios. Eso dice el pasaje, ¿no es cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora compárenlo con este otro pasaje. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, en este sentido, precisamente los profetas y los apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Dios no inspiró las Escrituras? Pero aquí dice que es el Espíritu Santo. Esta es una confirmación de que el Espíritu lo conoce todo, lo sabe todo, al igual que Dios, porque Él es Dios. ¿Correcto? Vamos al siguiente versículo. El Consolador es omnipotente. Todo lo puede. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermano, desde la creación en Génesis podemos ver el caminar, el actuar en esta creación de parte del Espíritu Santo. Dice el Salmo 104:30. Y a propósito, antes de pasar, aquí Job 33:4, el que dice estas palabras, Eliú. ¿Se acuerdan que Job tuvo una conversación, estaba enfermo y tenía algunas cosas graves ahí, que Dios le había mandado unas pruebas durísimas? Unos amigos se acercaron a hablar con él, trataban de hacerlo entender por qué estaba así, querían encontrar una razón de por qué estaba así. Y un joven, Eliú, que parece que no era parte de los amigos, se metió en la conversación. Y allí Eliú le dice, el Espíritu de Dios
me hizo y el soplo de Omnipotente me dio vida. Haciéndolo entender que contra Dios no hay nada. Y aún aquella voluntad difícil de aceptar viene de parte de Dios. Y el salmista dice, envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Aquí está hablando acerca de que el Señor a través de su espíritu sustenta esta tierra. Hacemos ya avanzando. Dice el Consolador que es omnipresente. Hermano, este versículo subráyelo, márquelo. Mire, cuando usted esté mal con el Señor, acuérdese de este versículo. Cuando usted se aleje del Señor, cuando usted cree que todo el mundo está en contra suyo y que Dios mismo le daba la espalda y que usted es muy astuto y va a hacer algo que ni Dios lo va a descubrir. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, ¿a dónde miré de tu espíritu? Un día yo allí comprendí esto y pensé, ¿a dónde puedo huir de Dios? Yo quería huir. Yo no quería saber nada de Dios. Estaba cansado, era un joven, creo que tendría unos 18 años, y aunque no andaba en vicios como el alcohol o la droga, no era de ese tipo de jóvenes. Sin embargo, la melancolía me tomaba y buscaba cualquier razón para estar solo y esconderme de todos. Así que a veces mi tiempo en la calle era conversar con un betunero. Era increíble cómo hace Dios, cómo trabaja Dios con uno. Pero en vez de ir a la universidad, no iba a la universidad. Me sentaba ahí al pie de la laica con los betuneros a conversar, porque no quería entrar a clase. No quería saber de nadie, nada. No quería saber ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mi hermano, ni de la iglesia. No quería saber nada. Así que donde encontraba de pronto un tema de corazón era con el betunero. O caminar solo, andaba allí. Y este versículo es uno de los versículos que me llegó y me hizo entender que no podía huir de él. Bueno, vamos avanzando. Dice ahí, ¿recibe alguna vez el Espíritu Santo el título de Dios? Y allí está, hermano, que sí hay. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí está hablando, hermano, de que el Espíritu es el Señor, es Dios mismo. Y ya terminando, dice, cuando Pedro reprende el engaño de Ananías, ¿se acuerdan de Ananías? Lo reprende. ¿Por qué lo reprende? Porque no llevó el dinero completo, ¿no es cierto? No es que estaba obligado a llevar. Él prometió, él dijo, no, yo voy a dar todo, ¿no? Pero al rato falló. Y él creía que había engañado a la gente. Sí, pero no a todos, no a Dios. Y le dice ahí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros pretendemos engañar a la gente, estamos tratando de mentirle a Dios. No podemos ir por el mundo ignorando al Espíritu Santo. El creyente no puede hacer eso. El natural sí, porque él no entiende las cosas de Dios. Nosotros podemos pensar que podemos hacer cosas a escondidas. Nosotros podemos aparentar de que estamos bien con el Señor. Nosotros podemos engañar a nuestra esposa, a nuestra mamá, a nuestros hermanos en la fe. Pero hermano, estamos mintiendo. A veces he pensado
Si estuviéramos en el tiempo de los apóstoles, a lo mejor muchos de nosotros nos sacarían muertos de aquí. En serio, póngase a pensar. Si a Ananías, pues, y a su mujer, a los dos, ¿no es cierto? Lo sacaron y luego a la mujer, y así de fácil. No es que estaba obligado, no estaba obligado a dar ese terreno, no estaba obligado a dar todo el dinero. Él se ofreció. Entonces puede ser que nosotros también a veces nos ofrezcamos para hacer un servicio aquí en la iglesia. Y le decimos, Señor, cuando tú me des ese carrito, te aseguro que ya no habrá pero, iré a la iglesia. No importa si vivo a 20 kilómetros, allí estaré. Señor, cuando tú me des una esposa creyente, hija de Dios, te aseguro que yo caminaré porque seré feliz. A la iglesia iré, te serviré. Señor, cuando tú me des un trabajo, cuando tú me des... Y la verdad, hermano, es que Dios nos ha dado trabajo, nos ha dado familia, nos ha dado hijos, nos ha dado esposa, algunos todavía no se ha casado. Pero hermano, solamente son engaños y engaños cuando estamos mintiéndole a Dios. Así que hermano, mire, no nos engañemos. A mí me da mucha tristeza de saber a veces que la obra del Señor es mucha aquí mismo a veces, y los hermanos no llegan a tiempo. Los hermanos no están dispuestos a ayudar. Llegamos, como decimos, a mesa puesta. Y tenemos miles de razones. Algunos de ustedes pueden estar enfermos realmente. Y ha hecho un esfuerzo en estar acá. Cuando a lo mejor el mejor lugar que debe estar usted es en su casa, descansando. Pero ha venido acá. Escuchaba un chiste. No sé si fue verdad esto que ocurrió. Pero a veces nosotros, como niños, somos como niños frente a nuestros padres. A veces nuestros hijos, mi hijo me decía, papá, anda nomás tú a la iglesia, yo no me quiero ir, ¿por qué no quiero? Quiero quedarme en la... ¿Y por qué te quieres quedar? Dice, porque no tengo ganas. Y sin ganas no es bueno, pues, ir a la iglesia. Le digo, yo tampoco tengo ganas, le digo, pero voy. ¿Qué importa si no tienes ganas? Tienes que ir sin ganas. Cuando tú te enfermas, te dice, tienes que tomarte estos remedios. Cuando te van a hacer ciertos exámenes horribles, te dicen, tienes que meterte estos enemas, tienes que hacerte esto otro. Y no queremos. Yo no creo que usted diga, yo me voy a poner este enema con una alegría. No, yo no creo, hermano, no creo que usted vaya a hacer eso. ¿Lo hace con ganas o sin ganas? Sin ganas, por el beneficio suyo, ¿no es cierto? El doctor no lo va a poder examinar, no va a llevar adelante la operación, etcétera, sin eso. Así también, hermano, nosotros en la iglesia estamos sin ganas. Y yo el primero también, hermano. A veces quiero quedarme, pero me recuerdo que traigo el mensaje. Entonces tengo que venir, porque ¿quién va a dar el mensaje? ¿No es cierto? Hermanos, vivamos para el Señor en el temor del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana gracias te damos por este estudio. Gracias por todo lo que tú nos has dado, tu palabra, y por el poder del Espíritu Santo que reposa en nosotros. Amén.